Muy bien, chicos, ¿cómo están el día de hoy? Vamos a hablar sobre aparato reproductor femenino. Muy bien, como una pequeña introducción, para hablar del aparato reproductor femenino, nosotros tenemos que saber que este incluye a las gónadas, es decir, los ovarios, las trompas uterinas, también denominados oviductos, el útero, la vagina y los genitales externos. Cabe mencionar que también existen las glándulas, por ejemplo, las glándulas mamarias, que también pertenecen a este aparato reproductor. Muy bien, entonces vamos a empezar describiendo a los ovarios. Tenemos que saber que los ovarios en realidad son las gónadas y estos tienen o almacenan y producen los gametos. Cabe mencionar que los ovarios tienen el tamaño similar al de una almendra. Además, son homólogos de los testículos en los varones. Descienden en el tercer mes de desarrollo a la región de la cavidad pelviana, la porción superior. Es decir, que estos se desarrollan arriba y a partir del tercer mes, estos empiezan a descender. Ahora, los ovarios producen gametos, así como también las hormonas. Gametos produciendo los ovocitos secundarios, que estos son los liberados en la ovulación, lo que les mencionaba en endocrino, ¿no es cierto? Que gracias a la hormona luteinizante se produce la ovulación y nosotros estamos liberando los ovocitos secundarios. Estos para la fecundación. También producen las hormonas. ¿Qué hormonas? Progesterona y estrógenos. Cabe mencionar que los estrógenos es la hormona sexual femenina. Además, los ovarios producen una hormona denominada inhibina y la relaxina. Los ovarios no están flotando, ¿no es cierto?, a nivel de la cavidad pelviana. Estos tienen que estar fijados gracias a diferentes ligamentos. Por ejemplo, encontramos el ligamento ancho del útero. El ligamento ancho del útero es un pliegue del peritoneo parietal que me va a formar el mesoovario. Entonces, ese es un elemento de fijación del ovario, el ligamento ancho del útero. También encontramos el ligamento propio del ovario, que permite la unión de los ovarios hasta el útero. Este es el ligamento propio del ovario. Y existe otro también, el ligamento suspensorio del ovario, que este suspende al ovario hacia la cavidad pelviana. También encontramos aquí una visión, este es un corte transversal a nivel de la cavidad pelviana. Nosotros encontramos aquí el útero, encontramos las trompas del falopio y aquí encontramos los ovarios, donde podemos encontrar al ovario, por ejemplo, que se está conectando con el útero gracias al ligamento ovárico. Además, encontramos el ligamento suspensorio del ovario en la región posterior que lo conecta a la cavidad pélvica, así como también el ligamento ancho. 3 ligamentos me sujetan al ovario. También tenemos que describir su histología. Sabemos que histología es una rama de la medicina que estudia los tejidos y los tejidos están conformados por células. Ahora, a nuestros ovarios nosotros lo vamos a dividir en diferentes regiones. Por ejemplo, encontramos el mesotelio ovárico. El mesotelio ovárico que está conformado por epitelio cúbico a plano simple. Este es el más externo. También encontramos la túnica albuginea. La túnica albuginea que se encuentra más interior al mesotelio ovárico, podemos ver que es una capa blanquecina de tejido conectivo denso irregular y además debajo del epitelio germinal. También encontramos a la corteza ovárica. La corteza ovárica se encuentra debajo de la túnica albuginea. Además, aquí hay un punto muy importante. Contiene a los folículos ováricos. Están rodeados estos folículos ováricos por tejido conectivo denso y regular. Y finalmente la capa más interna es la médula ovárica que se encuentra debajo de la corteza ovárica. Estas son las capas que encontramos en el ovario: mesotelio ovárico, túnica albuginea, corteza ovárica y médula ovárica. Me gustaría describir un poco acerca de la corteza ovárica que hemos dicho que presenta a los folículos y es lo que vamos a describir. Los folículos ováricos se encuentran en la corteza ovárica y en la médula ovárica, es decir, en las porciones más internas del ovario. Aquí encontramos ovocitos en diferentes estadios y podemos ver que cuando estos están rodeados por una sola capa,
Estas son las células foliculares, pero cuando ya me forman varias capas, son las células de la granulosa. Estos son, en su interior presentan los ovocitos y los ovocitos están en los folículos. Ahora, estos folículos pueden tener una capa denominada células foliculares o varias capas que son las células de la granulosa. Como les mencionaba, encontramos a los ovocitos en diferentes estadios. Por ejemplo, el folículo maduro, que es el más grande, el que está listo para la ovulación, también se denomina folículo de Graf. Cuando se produce la ovulación gracias a la hormona luteinizante, se libera el ovocito secundario y vamos a ver más adelante este ciclo. ¿Y qué es lo que queda? El cuerpo lúteo o también denominado cuerpo amarillo, que este se mantiene aproximadamente por 2 semanas. También lo hemos visto en endocrino, ¿se acuerdan? El cuerpo lúteo nos producía hormonas para mantener el embarazo por lo menos hasta 14 días, hasta que aparezca la hormona gonadotrofina coriónica humana. Entonces, el cuerpo lúteo en realidad son restos del folículo maduro y produce progesterona, estrógenos, relaxina e inhibina. Una vez que deja de producir las hormonas, se atrofia y me va a producir el cuerpo blanco o también se denomina cuerpo de albicans. Ahora sí, esto suele ser un poquito complicado de entender, pero si no estoy mal también lo han llevado en biología celular. Y vamos a hablar de la ovogénesis y el desarrollo folicular. ¿Cómo se define ovogénesis? Es la formación de los gametos a nivel del ovario, donde podemos ver que se produce meiosis y las células germinativas atraviesan todo un proceso de maduración, desde folículos bebés hasta folículos maduros, que son los que me van a producir la ovulación. ¿Y cuáles son los pasos? Primero tenemos que saber que todo empieza incluso a nivel del desarrollo fetal, cuando las mujeres eran fetas, estaban en el vientre de su madre. Podemos ver cómo las células germinales primitivas se dirigían desde el saco vitelino donde estaban alojadas hasta los ovarios. Ya aquí a nivel de los ovarios, estas se diferencian en ovogonios y los ovogonios se dividen por mitosis, dando lugar a las células germinativas. Entonces, las células germinales primarias se dirigían hacia los ovarios, en los ovarios me forman los ovogonios y me forman las células germinativas. Esto antes del nacimiento. Y muchas de estas incluso empiezan a atrofiarse, a triciarse. Posteriormente, estos ovogonios me van a formar los ovocitos primarios. Los ovocitos primarios se quedan en la profase de la meiosis 1, es decir, que se estaban dividiendo, pero quedan en pausa, para que después puedan continuar cuando inicia la pubertad. Aproximadamente quedan entre 200.000 a 2.000 ovocitos primarios. Nosotros quedamos con esa cantidad de ovocitos primarios en la pubertad. ¿Qué sucede después? Podemos ver que cada uno de estos ovocitos, hasta que continúe su ciclo, estos están rodeados por una sola capa de células foliculares. Hemos quedado que un ovocito rodeado por una sola capa son células foliculares y me forman el folículo primordial. Ahora bien, nosotros éramos niñas, hemos nacido, empieza a desarrollarse la pubertad y podemos ver que nos hemos quedado con 40.000 ovocitos primarios en la pubertad. Es decir, que de los 200.000 que teníamos empiezan a atrofiarse, a triciarse y por tanto solo nos quedamos con 40.000. Ahora bien, estos 40.000 no se ovulan en toda nuestra vida. Solo 400 de estos 40.000 maduran y son ovulados. Y esto es gracias a qué hormonas, a la folículo estimulante y a la luteinizante. Nuevamente nuestro ciclo. Células germinativas, ovogonios, ovocitos primarios que están en la primera fase o en la primera meiosis, se quedan en la profase hasta que llega la pubertad. Pero estos empiezan a morir de a poco porque sí es demasiado tiempo, ¿no es cierto? Entonces nos quedamos al final con 40.000 en la pubertad y de estos en toda nuestra vida solo 400 maduran y son ovulados. Cabe mencionar que esto estamos hablando de los ovocitos primarios y estamos viendo cómo están envueltos o están protegidos por el folículo primordial.
¿Qué sucede con este folículo primordial o el folículo primario? Podemos ver cómo empieza a crecer y ahora se rodea por varias capas, a lo que se denomina granulosa, además de una capa de glucoproteínas. Estas se van a diferenciar en una zona pelúcida. La zona pelúcida se encuentra entre el ovocito y la granulosa. Nuevamente, hasta aquí estamos hablando de nuestro ovocito primario que se ha quedado estancado. Y aquí empieza a tener células que le envuelven, que son las células foliculares y forman el folículo primario primordial. Este empieza a crecer, a tener varias capas, a lo que se denomina granulosa. Y entre la granulosa y el ovocito hay una capa intermedia, la zona pelúcida. Continuamos. Podemos ver cómo hasta que este también folículo primario empieza a crecer, una vez que ya ha crecido y adquiere la maduración que necesitaba, me forma el folículo secundario. Y aquí ya no tenemos que hablar de estas capas, tenemos que hablar sobre la teca. Y esta teca se divide en dos partes. Una teca externa y una teca interna. Podemos ver cómo la teca externa me contiene las células estromales y la teca interna, que es la encargada de producir a los estrógenos. Ahora bien, si juntamos toda esta información, ¿con qué nos hemos quedado? Con un folículo secundario, ¿no es cierto? Y un ovocito primario. Podemos ver cómo la zona pelúcida se une, es decir, esta zona intermedia se une con la granulosa y me forma la corona radiada. Y a todo esto ya me forma un folículo secundario maduro denominado folículo de Graf. Además que este folículo secundario lo dividimos en dos porciones, una teca externa y una teca interna. Continuamos con el desarrollo porque aquí no termina. Podemos ver que en el interior de los folículos secundarios, es decir, el folículo de Graf, el ovocito primario, cuando ya ha llegado a la pubertad, porque hemos quedado que el ovocito primario se ha estancado en la profase de la meiosis 1, llega a la pubertad y ¿qué sucede? Completa la meiosis 1. ¿Y cuál es el resultado? Produce células haploides, es decir, dos células haploides con 23 cromosomas. ¿Qué sucede posteriormente con este folículo secundario? Se mantiene, ahora estamos hablando del ovocito, y el ovocito primario me ha producido dos células haploides. ¿Cuáles son estas dos células? Una más pequeña, a lo que se denomina primer cuerpo polar, y una más grande a la que se denomina ovocito secundario. Todo esto sucede en un folículo de Graf. Es decir, ya no es un ovocito primario, el ovocito primario ha completado su profase, ha terminado la meiosis 1 y el resultado son dos células haploides. El primer cuerpo polar y el ovocito secundario. Por tanto, el resultado de la meiosis 1 en el ovocito primario son dos células haploides. ¿Qué sucede posteriormente? Empieza la meiosis 2 y ahora esta se detiene en la metafase, es decir, el primer cuerpo polar lo vamos a dejar de un lado porque es el más pequeño y nos enfocamos en este ovocito secundario. Este ovocito secundario empieza también con una meiosis, pero esto se denomina meiosis 2 y se detiene en la metafase. ¿Cuándo va a continuar? Pues cuando se una con un espermatozoide, es decir, cuando haya fecundación. Ahora, ya hemos quedado que tenemos a un folículo secundario, el folículo de Graf, ¿no es cierto? Además que contiene en su interior al ovocito secundario. Muy bien, se producen los picos hormonales. Se produce la luteinizante. ¿Qué se produce, por tanto, en las mujeres? La ovulación. ¿En qué día? La mitad del ciclo. Específicamente, ¿qué día? 14. Entonces, el folículo secundario libera al ovocito secundario y podemos ver que se produce la ovulación. ¿Qué sucede posteriormente? Una vez que se ha liberado el ovocito secundario, este se libera junto con el cuerpo polar y con la corona radiada que lo estaban envolviendo, con el primer cuerpo polar. Ahora, posteriormente tenemos que saber qué es lo que va a suceder si no hay fecundación, es decir, que si no hay la unión de óvulo o ovocito secundario, perdón, con el espermatozoide, así como también cuando hay fecundación. Cuando no hay fecundación, todas estas células degeneran
y listo, se produce la menstruación. Y cuando hay fecundación, este ovocito secundario que ha sido liberado, podemos ver cómo termina la meiosis 2. Y por tanto, al final este ovocito secundario, al terminar la meiosis 2, también tenemos un resultado, 2 células haploides. Quiero que se den cuenta cómo al terminar la meiosis 1 el ovocito primario también me produce 2 células haploides. Y también cuando el ovocito secundario termina la meiosis 2 también me produce 2 células haploides. Pero ¿qué sucede con estas células? Una de ellas es el segundo cuerpo polar. Lo mismo con la primera meiosis. Y otra de ellas es el óvulo propiamente dicho, que se une el óvulo con el núcleo del espermatozoide. Estos dos se unen haploides y me forman el cigoto diploide. Y empieza la vida. Esta imagen resume todo lo que acabamos de decir, ¿no es cierto? Que el ovogonio, pues evidentemente me va a formar ovocitos primarios. El ovocito primario en la pubertad termina la meiosis 1 porque se ha quedado en la profase, ¿no es cierto? Y me produce 2 células haploides, un cuerpo polar y el ovocito secundario. Del cuerpo polar ya no vamos a hablar, esto también me va a formar otros cuerpos polares. ¿Qué sucede con el ovocito secundario? Este se detiene en la meiosis 2, específicamente en la metafase, y me va a formar un óvulo y el segundo cuerpo polar. El segundo cuerpo polar, pues al final no pasa nada. ¿Y qué sucede con el óvulo? Se une con el espermatozoide y me forma el cigoto diploide. Muy bien. Y con eso hemos terminado lo relacionado con el ovario y ahora vamos a hablar sobre las trompas uterinas, también denominadas trompas de falopio u oviductos. Estas se extienden en sentido lateral desde el útero. Algunas generalidades podemos ver cómo las trompas uterinas miden aproximadamente 10 centímetros y además yacen entre los pliegues del ligamento ancho del útero. Presenta una porción a la que se denomina infundíbulo, que tiene la forma de embudo y termina a nivel de las fimbrias, también denominadas franjas. Estas trompas uterinas en realidad son, como les mencionaba, oviductos, que en realidad es una ruta para los espermatozoides, es decir, que los espermatozoides que son introducidos por la vagina llegan al útero, del útero tienen que viajar por todas las trompas para poder hacer la fecundación. Encontramos además una pequeña dilatación a lo que se denomina ampolla, que es la porción más ancha de las trompas uterinas. Además es la más larga y lo encontramos 2/3 laterales a la trompa. Y la porción de donde nacen las trompas uterinas en el útero se denomina istmo, que es la porción más medial, es corta, angosta y además de paredes gruesas que se unen al útero. Respecto a la histología de las trompas de falopio, porque evidentemente sí, vamos a describir histología de todas las capas, tenemos que saber que la porción más interna es una mucosa y por tanto constituido de epitelio. Y tenemos dos tipos de células, las células ciliadas cilíndricas. En realidad, aunque en su examen no ha entrado, ¿no es cierto?, tejidos, tenemos que saber que el tejido epitelial es un conjunto de células que se caracteriza por ser avascular y además ricamente innervado. Las células cilíndricas son las que se caracterizan por tener mayor longitud y además nos dice que tienen cilios. Eso es lo que hacen las células cilíndricas, ciliadas. ¿Y para qué nos sirven estos cilios? Para que los espermatozoides puedan viajar hasta la ampolla o hasta el hacer contacto o la fecundación con el ovocito secundario. También encontramos las células no ciliadas, también denominadas enclavija. ¿Para qué nos sirven? No tanto para la movilización o el transporte de los espermatozoides. En realidad sirven para la secreción de líquido y nutrientes para el óvulo. Esa es la mucosa. También encontramos una muscular. La muscular que está constituida por músculo liso y tenemos dos tipos, uno circular y uno en disposición longitudinal. ¿Para qué nos sirve esta muscular? Pues ayudar en contracciones peristálticas, es decir, ayudar en el impulso de los espermatozoides, así como también para mover al óvulo. Y la última capa y la más externa es la serosa. Esta serosa que me está envolviendo a las trompas uterinas. Entonces, mucosa, muscular y serosa.
Ahora vamos a hablar un poquito de la fecundación. Hemos quedado que es la unión de la cabeza con el espermatozoide con el ovocito secundario. Eso es fecundación. Y ocurre a nivel de la ampolla, no en la cavidad pélvica. Entonces ocurre a nivel de la ampolla de los oviductos. Además que una vez que se produce la fecundación, podemos ver cómo este cigoto diploide empieza la división, es decir, empieza a dividirse sus células hasta poder llegar al útero y lo hace aproximadamente en una semana. Es decir, que se une el óvulo en esta imagen, el óvulo y el espermatozoide, el ovocito secundario hemos quedado que se dividía y me va a formar el óvulo se va a unir con el espermatozoide y estos tienen que viajar nuevamente de forma retrógrada por los oviductos para poder implantarse a nivel del útero. Y aquí ya me va a formar lo que es todo el desarrollo embrionario. Muy bien, entonces vamos a hablar ahora del útero. Lo que estábamos mencionando anteriormente, ¿no es cierto? Tenemos que saber que el útero forma parte del camino que siguen los espermatozoides para poder alcanzar a los óvulos a nivel de las trompas uterinas. Es decir, los espermatozoides son depositados en la vagina y tienen que atravesar todo el útero, las trompas del falopio hasta llegar a la ampolla, donde va a haber el encuentro con el óvulo y se produce la fecundación. Ahora, una vez que se produce la fecundación, este óvulo fecundado nuevamente tiene que pasar por la trompa de falopio hasta llegar al útero y poder implantarse. Por tanto, el útero es el sitio de implantación del óvulo fecundado, donde se va a desarrollar el feto durante todo el embarazo. También tenemos que saber qué es el origen del flujo menstrual, es decir, cuando no hubo fecundación, se elimina toda esta capa de endometrio específicamente con la menstruación. ¿Y esto por qué? Porque vamos a ver que el útero se prepara para recibir a este óvulo fecundado, es decir, aumenta su ancho para poder funcionar como un cojín, ¿ok? Entonces, cuando no hubo fecundación, este endometrio se elimina con la menstruación. Ese es el útero. Y también tenemos que describir un poquito respecto a su anatomía. Tenemos que saber que el útero se encuentra situado entre la vagina y el recto, además que tiene la forma de una pera invertida. Entonces, encontramos la vagina a este nivel y en la región posterior encontramos al recto, al final del aparato digestivo. Y además tiene la forma de una pera invertida. El tamaño va a variar si es nulípara o es multípara. ¿Esto qué significa? Nulíparas son las que no han tenido ningún bebé o no han tenido ningún parto. Podemos ver cómo estas miden de 7.5 centímetros de largo, 5 centímetros de ancho y 2.5 centímetros de espesor. Evidentemente, este útero va a crecer en el embarazo, ¿no es cierto? Y más en embarazos recientes. Y se va a encontrar mucho más pequeño en la menopausia. Es decir, cuando ya se han acabado nuestros ovocitos primarios y por tanto ya no hay ovulación y tampoco menstruación. Podemos nosotros tener subdivisiones uterinas. Por ejemplo, encontramos una porción en forma de cúpula. Esta porción en forma de cúpula es la que se encuentra encima de la trompa uterina, denominado fondo uterino. También encontramos una porción central que en realidad es el cuerpo y contiene la cavidad uterina. Además de esta cavidad uterina, podemos ver cómo se comunica con el conducto cervical. Entonces tenemos un fondo, un cuerpo y en la porción más inferior nosotros encontramos el cuello, también denominado cervix, que se comunica con la vagina. Entonces, ¿cuáles son las partes del útero? Tenemos el fondo del útero arriba de las trompas uterinas, el cuerpo uterino que presenta una cavidad, es decir, presenta un agujerito, así como también el cervix o el cuello uterino que se comunica con la vagina. Seguimos describiendo anatomía. Hemos mencionado que encontrábamos la cavidad uterina. La cavidad uterina que se comunica con el orificio cervical interno para poder terminar finalmente en la vagina. Es importante saber cuál es la posición del útero porque el útero no está rectito como un palito en la cavidad pélvica. Tiene una posición, es decir, la posición del útero es una anteflexión
pero también puede estar en retroflexión, que es una variante no patológica. Anteflexión significa que está inclinado hacia adelante y retroflexión que está inclinado hacia atrás. Así como hemos descrito que el ovario presenta ligamentos de fijación, el útero también lo presenta. Por ejemplo, encontramos los ligamentos anchos del útero, que en realidad hemos quedado que son pliegues de peritoneo y se encuentran a los costados del útero. Si este es el útero, hacia los costados en forma de mariposa, ese es el ligamento ancho del útero. También encontramos el ligamento rectouterino. El ligamento rectouterino podemos ver cómo comunica el recto, el útero, así como también el sacro. También se denomina el ligamento útero-sacro. También encontramos los ligamentos cardinales. Los ligamentos cardinales podemos ver que son denominados cervicales transversos o de McEnroe. Estos ligamentos cardinales o de McEnroe son los que mantienen la posición de anteflexión del útero. Y por último, el ligamento redondo. El ligamento redondo en realidad podemos ver cómo del útero nace de la región más inferior, en realidad debajo de las trompas y lo dirige hasta los genitales externos. Por ejemplo, en las mujeres, en los labios mayores. En esta imagen nosotros podemos encontrar, por ejemplo, el ligamento útero-sacro que va del útero hasta el sacro. Hemos descrito el ligamento cardinal que permite tener la posición del útero, así como también el ligamento redondo, ¿no es cierto? El ligamento redondo, que estos son los que van a conectar el útero con los genitales externos. También describimos la histología del útero. Ahora lo vamos a dividir en realidad en sus capas y cada una de estas capas tiene nombre. Tenemos el perimetrio, el miometrio y el endometrio. Primero analizamos cada una de sus palabras. Peri, ¿qué significa? Alrededor. Metrio de útero, entonces está alrededor del útero. Es la capa más externa y en realidad es una serosa. ¿Qué serosa sería? El peritoneo. Hemos quedado que el peritoneo es una membrana serosa que me envuelve la cavidad abdominopélvica, específicamente de peritoneo visceral. Podemos ver que este perimetrio lateralmente se convierte en los ligamentos anchos del útero, ¿no es cierto? Es el ligamento en forma de mariposa que incluso me estaba envolviendo al ovario formando el mesoovario. Por delante del útero me forma un fondo de saco denominado vésico uterino y voy a intentar dibujarlo, porque si son mis estudiantes saben que soy pésima dibujando. Aquí adelante nosotros encontramos la vejiga con la uretra. Aquí al medio encontramos la vagina con el útero y en la región posterior está el ano, así como también es la porción final, ¿no es cierto?, del aparato digestivo. Entonces, podemos ver cómo este perimetrio me está envolviendo de esta forma al útero y hay una separación a nivel de la vejiga con el útero. Entonces, este fondo de saco de aquí adelante, el que se encuentra por delante, se llama fondo de saco vésico de vejiga uterina. ¿Qué es lo que sucede por detrás? Porque si se dan cuenta, también por aquí atrás me está envolviendo este perimetrio, que en realidad es el peritoneo visceral. También me está formando un fondo de saco, pero ahora ya no se llama vésico uterino, ¿no es cierto? Ahora es el recto con el útero. Por tanto, se denomina recto uterino o fondo de saco de Douglas, que en realidad llega hasta una porción más inferior que el vésico uterino. Ese es el perimetrio. Describimos al miometrio y aquí les pregunto, ¿qué es mio? Músculo, entonces el músculo del útero. Esta capa es la media y se encuentra formada por fibras musculares lisas. Esto es lo interesante. ¿Se acuerdan de la oxitocina? Hemos quedado que es una hormona producida por el hipotálamo que se libera y ayuda en las contracciones uterinas para poder expulsar, por ejemplo, en el momento del parto, al feto, así como también para poder expulsar la leche, la eyección de la leche. Entonces, tiene receptores de la oxitocina una vez que se produce y ayuda a expulsar el feto. También encontramos el endometrio. Un punto que quiero aclarar. Células musculares lisas, por tanto es involuntario. También encontramos el endometrio, y ya se los he descrito el endometrio, ¿no es cierto? Endo, ¿qué significa?
dentro del útero. Entonces es la capa más interna y es ricamente vascularizada. Y esta a su vez tiene tres capas. Una capa más interna constituida por epitelio cilíndrico simple, una capa subyacente que es el estroma, así como también tiene glándulas endometriales que en realidad son invaginaciones que están atravesando casi todo el endometrio. Y es lo que vamos a describir ahora. El endometrio. En realidad el endometrio nosotros lo vamos a dividir en dos capas. Una capa funcional y una capa basal. La capa funcional es la encargada de revestir la cavidad uterina y es la que se desprende en la menstruación. Es decir, esta capa funcional, miren esta imagen, tiene la capacidad de crecer en nuestros ciclos. Este es el proceso que hace el endometrio para poder recibir al óvulo fecundado. Es decir, está aumentando los vasos sanguíneos para poder darle todos los nutrientes al futuro feto. Ahora, no hubo fecundación. ¿Qué va a haber? Menstruación. Toda esta capa se elimina, la capa funcional. Muy bien, ¿qué sucede con la capa basal? Esta capa basal no se desprende. Esta capa es permanente y tiene células que se dividen para que posteriormente den nuevamente la capa funcional después de la menstruación. Entonces, esta capa basal es más interna y a medida que van pasando los ciclos, producen una capa funcional. No hay ovulación, no hay fecundación y se elimina produciendo la menstruación. Y otra vez se repite y otra vez se repite y así en todos los ciclos hasta que haya fecundación. Y quiero que vean cómo esta es la capa más interna y hemos quedado que la capa intermedia es el miometrio. Irrigación uterina. Cuando hablamos de irrigación uterina, nosotros vamos a leerlo y luego vamos a ver el esquema, donde nos dice que son ramas, o en realidad las ramas de la arteria ilíaca forman las arterias uterinas. Entonces, las arterias uterinas son ramas de la arteria ilíaca y estas son las que proveen la sangre al útero. Las arterias uterinas se dividen en arterias arcuatas o también denominadas arqueadas. Estas arterias arqueadas me producen arterias radiales y son estas arterias radiales que perforan el miometrio, pero antes me van a formar pequeñas más arterias, o sea, arterias más pequeñas, a las denominadas arteriolas para poder llegar al endometrio. Aquí me producen las arteriolas rectas y las arteriolas espiraladas. Las arteriolas rectas que se van a quedar en la capa basal y le dan lo necesario de flujo sanguíneo y de oxígeno, y las arterias espiraladas que son las que llegan hasta el estrato funcional y además que se modifican marcadamente durante el ciclo menstrual. Estas son las que se desgarran. Entonces, sencillamente, las arterias ilíacas me forman las arterias uterinas arterias arcuatas, las arterias arcuatas en las radiadas. Y estas arterias radiadas se dividen en arteriolas, arteriolas rectas que quedan en el endometrio basal y arteriolas espiraladas que se dirigen hasta el endometrio funcional. En estas existen las modificaciones en las menstruaciones. Ahora, cabe mencionar que, si se dan cuenta, hay una elevada irrigación, hay una gran irrigación en el útero y esto es justamente para permitir nuevamente el desarrollo cada mes de una capa funcional. Esto es irrigación, es decir, aporte sanguíneo hacia un tejido. ¿Qué sucede con las venas? Es bastante sencillo, es decir, ahora vea de atrás hacia adelante, donde las venas uterinas terminan drenando en las venas ilíacas internas. Muy bien, ahora vamos a hablar del moco cervical, pero para eso nos tenemos que acordar. ¿Qué era el cervix? Hemos quedado que el útero tiene tres partes. Tiene un fondo, tiene un cuerpo y tiene un cuello. El cuello es el cervix. Tenemos que saber que este cervix tiene glándulas que son las encargadas de producir este moco cervical y que en la edad reproductiva, es decir, que cuando empieza nuestra menstruación hasta que termina, se suele producir de 20 a 60 ml de moco al día. ¿Pero para qué nos sirve? Esto ayuda a que los espermatozoides puedan producir la fecundación, es decir, que puedan unirse con el óvulo. Se produce en mayor cantidad en la ovulación y además,
cuando ocurre la ovulación es menos viscoso, es más líquido, por tanto permite atravesar el útero, permite atravesar las trompas de falopio, etcétera. Porque cuando no hay ovulación y el moco cervical es espeso, pues no nos ayuda. Podemos ver que le da características más alcalinas también para ayudar a la fecundación en los espermatozoides, manteniendo un pH de 8.5. ¿Qué sucede en el resto del ciclo cuando no hay ovulación? Podemos ver que es más viscoso, que incluso se forma el tapón cervical. Va a evitar que los espermatozoides se unan. Entonces, podemos ver que este moco cervical no solo va a ayudar a que lleguen con mayor facilidad, sino también le da algunas necesidades nutritivas a los espermatozoides y cumple con un rol de capacitación. Aquí hay un punto muy interesante. Cuando se produce la eyaculación en los varones, sus espermatozoides no están capacitados para poder llegar al óvulo y producir la fecundación. Por tanto, ¿dónde se produce la capacitación de los espermatozoides? Pues sí, en el aparato reproductor femenino. ¿Gracias a quién? Gracias al moco cervical. ¿Pero en qué le ayuda? Primero va a ayudar que la cola de los espermatozoides, porque ellos tienen una cabeza y tienen una colita, se agite con mayor velocidad para que esto ayude en su viaje. Además, va a preparar la membrana plasmática a nivel del núcleo o a nivel de la cabeza de los espermatozoides para que pueda unirse con el ovocito secundario o con el óvulo. Entonces, la capacitación es gracias al moco cervical que se produce en el cérvix del endometrio. ¿Y cuánto se produce? De 20 a 60 ml al día, que en realidad es menos viscoso en la ovulación y es más alcalino, manteniendo un pH de 8.5. Ahora vamos a hablar de la vagina. Ya casi acabando. Para hablar de la vagina, nosotros tenemos que saber que también es un conducto fibromuscular que mide aproximadamente 10 centímetros de largo. ¿Cuáles son las funciones de la vagina? Primero, recibir al pene durante el coito, es decir, es un receptáculo. Además, es el sitio por donde se elimina el flujo menstrual cuando no hubo fecundación, así como también el canal del parto. Es simplemente una vía. Además, que se orienta de arriba a abajo y además en sentido posterior. Cabe mencionar que también tenemos que describir el fornix. El fornix en realidad es lo que me está rodeando tanto a la vagina, así como también al cuello uterino. Este es el fornix de la vagina. Muy bien. Entonces, ahora vamos a describir la histología, como todo lo que hemos estado viendo, donde nosotros tenemos una mucosa, una muscular y una adventicia. Y yo les pregunto, ¿por qué no peritoneo? Es decir, ¿por qué una serosa? Nosotros tenemos que saber cuáles son los órganos que contienen externamente una serosa o una adventicia, porque no es lo mismo. Cuando hablamos de serosa estamos hablando del peritoneo y cuando hablamos de adventicia son diferentes tipos, que en la mayoría suele ser tejido conectivo areolar. Entonces, vamos a empezar escribiendo cada una de estas. La mucosa está constituido por epitelio pavimentoso estratificado, no queratinizado, es decir, que necesita de varias capas porque está sometido al trauma, al funcionar como receptáculo, al ayudar en la vía del parto, incluso en la misma menstruación. Esa es la mucosa. También encontramos una muscular. En realidad la muscular se divide en dos capas, una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Y por último, la adventicia, la capa más externa constituida por tejido conectivo areolar. Hay un punto muy interesante. Cuando todavía no hubo el inicio de las relaciones sexuales, podemos ver cómo en la vagina existe el himen, que es una membrana que cierra el orificio vaginal. Y por último, vamos a describir a la vulva. Ya estamos hablando de los genitales externos y vamos a ver cada uno de sus componentes, es decir, genitales externos femeninos. Primero encontramos el monte del pubis, también denominado monte de Venus, ¿no es cierto? Que está constituido por piel, además que tiene mayor cantidad de grasa, así como también de vello. Encontramos los labios mayores. Estos labios mayores que son pliegues de piel que contienen glándulas sebáceas, glándulas sudorípadas de tipo
apócrinas. Es decir, que estas apócrinas, aunque no ha entrado piel, tenemos que saber que las glándulas sudorípadas apócrinas, su contenido lo van a tener dentro del folículo piloso. Es por eso que encontramos folículos pilosos a nivel de los labios mayores, así como también en el monte del pubis. Labios menores. Los labios menores, en realidad, estos están constituidos también por piel, también son pliegues de piel, pero estos contienen netamente glándulas sebáceas que ayudan en la lubricación. Y además, a nivel de los varones, podemos describir a la uretra esponjosa. Encontramos el clítoris. Cuando nosotros hablamos del clítoris, es una masa cilíndrica que presenta cuerpos cavernosos, así como también en un extremo, así más o menos es el clítoris, donde presenta en su interior los cuerpos cavernosos y en un extremo el prepucio. El clítoris es el punto de unión de los labios mayores. Además, podemos ver cómo en los varones, en realidad, el homólogo del clítoris es el pene. Vestíbulo. El vestíbulo en realidad es una localización que está entre ambos labios menores. Es decir, voy a borrar esta imagen. ¿Cuál es el vestíbulo? El vestíbulo es aquella región que se encuentra entre labios menores, además que contienen el orificio vaginal, es decir, por donde se tiene la eliminación del parto o el receptáculo, el camino para la vagina, además que contiene el orificio uretral externo, que es por donde una persona orina, así como también encontramos glándulas parauretrales, también denominados de Skene, que están al lado de la uretra, glándulas vestibulares mayores o también denominado de Bartolino, que producen mucosa que nos ayuda para la lubricación, que estas son homólogas de las glándulas vulvouretrales en el varón. Además, también encontramos las glándulas vestibulares menores. Hay un punto que me gustaría recordar a cada uno de ustedes y es que encontramos anteriormente al clítoris, un punto de unión de los labios mayores. También encontramos el orificio uretral, como hemos mencionado, y a los lados están las glándulas o las glándulas parauretrales o de Skene. También encontramos el orificio vaginal. También encontramos glándulas vestibulares mayores y menores, que nosotros no las podemos ver. Sin embargo, las glándulas vestibulares mayores también se denominan de Bartolino y producen lubricación. También encontramos el bulbo del vestíbulo, que tampoco se lo puede ver. Esta en realidad son dos masas de tejido eréctil que en realidad son los homólogos de los cuerpos esponjosos del varón. Ahora sí, vamos a describir el periné. El periné, que en realidad incluso hemos descrito en pequeñas porciones respecto a músculos, cuando hemos visto músculos, tenemos que saber que el periné es un área con forma de rombo o con forma de diamante y además que contiene los genitales externos así como también el ano. ¿Ven este rombo? Este es el periné. Y podemos ver que aquí encontramos nuevamente los genitales externos así como también el ano. Ahora, ¿cómo lo delimitamos el periné? Anteriormente encontramos la sínfisis del pubis, posteriormente está el coxis de la columna vertebral y hacia los costados encontramos las tuberosidades isquiáticas. Esta es la delimitación de nuestro rombo. Quiero que vean cómo está dividido por una línea transversal. Esta línea transversal que está pasando por las tuberosidades isquiáticas. Tenemos, por tanto, dos triángulos, uno anterior y el otro posterior. En el triángulo anterior también se denomina triángulo urogenital, donde nosotros podemos encontrar aquí tanto el clítoris, la uretra o el orificio uretral externo, así como también la vagina. Y en la región posterior, es decir, en el triángulo posterior o también denominado anal, encontramos el ano.
Muy bien, por último vamos a hablar de las glándulas mamarias. Tenemos que saber que las glándulas mamarias en realidad son glándulas sudorípadas modificadas que están constituidos por células, ¿no es cierto? Las células se denominan células mioepiteliales, ya que producen leche gracias a la prolactina, así como también mio, su acción muscular, permite la eyección de la leche gracias a la oxitocina. En realidad son proyecciones hemisféricas de tamaño variable que se encuentran en la región anterior de dos músculos, el pectoral mayor y el serrato anterior. Hacia la piel, nosotros encontramos una región pigmentada denominada areola por donde protruye el pezón. Cabe mencionar que el pezón no es una estructura cerrada, ya que permite el drenaje de los conductos galactóforos. Es decir, podemos encontrar nosotros que cada una de las glándulas están divididas en lóbulos de 15 a 20 lóbulos. Los lóbulos se dividen en lobulillos, los lobulillos en alvéolos, y los alvéolos están conformados por las células mioepiteliales. Además que estos conductos galactóforos tienen dilataciones denominadas senos galactóforos que permiten el almacenamiento de la leche. También encontramos una estructura que se llama el ligamento de Cooper, que es el ligamento suspensorio de la mama que se encuentra entre la piel y la fascia profunda. Respecto a la producción de la leche, como ya lo hemos visto en endocrino, necesitamos de dos hormonas, la prolactina y la oxitocina. Estas que van a actuar a nivel de los alvéolos drenan en los túbulos secundarios en conductos mamarios, los conductos mamarios en senos lectíferos, para terminar en el conducto galactófaro y finalmente en el pezón. Y con eso hemos terminado cada uno de los órganos que pertenecen al aparato reproductor femenino. Ahora vamos a hablar el ciclo reproductor femenino, es decir, el ciclo menstrual. Tenemos que saber que en realidad, el libro menciona dos ciclos, un ciclo ovárico y un ciclo uterino, que lo vamos a ver. Pero me gustaría mostrar este video que es excelente. En realidad, cuando lo vi me encantó y por eso quiero que ustedes también lo vean para que puedan entender cómo funciona el ciclo reproductor, que también lo pueden encontrar en YouTube, ¿no es cierto? Por si acaso no es de mi propiedad, yo no lo hice. Artículos. La pituitaria ya está enviando hormona estimulante y leutinizante, así que la prueba empieza ya. Solo uno de ustedes saldrá de aquí convertido en óvulo. Y si hay suerte, se unirá a un compañero para formar un embrión. Número 5 y número 14 están eliminados. Las trompas de falopio son un camino largo y no quiero que nadie se me quede a la mitad. Número 9, 12 y 15, eliminados. Muy bien, número 11. Vas creciendo con fuerza. Sigue así. Segunda prueba. Solo habrá 24 horas para escoger a un compañero. Hay que ser ágil para detectar rápidamente a los mejores. Hola, guapa. ¿Te vienes a mi casa a ver Netflix? ¡Claro que sí! ¡Vamos! Eliminada. Ha sido muy fácil. ¡Hey, número 13! ¿Te tomas un café conmigo? No. Quita de aquí, gusano. Antes muerta. Contigo jamás. Eliminada. Demasiado picky. Hey, princesa. ¿Quieres ir a unir código genético y lo que surja? Puede ser. Demuéstrame que tus 23 cromosomas lo valen. Bravo. Número 11. Respuesta perfecta. Se nota que alguien estudió. Aprendan. Tercera prueba. Si logran llegar a ser embrión, tendrán que sujetarse al endometrio en el útero, pero no será nada fácil. Solo los más fuertes podrán mantenerse agarrados. Número 11. Has superado a todos tus compañeros y este mes serás el óvulo que nos represente en las trompas de falopio. ¡Wow! Oye, Pitu, ya tengo candidata. Manda tu bombazo de hormonas. Gracias por todo, Sensei. No te defraudaré. Que la fuerza te acompañe, estimada Padawan. Si encuentras a un compañero, sé que lo harás genial. ¿Y si no hay espermatozoide? Pues nada. Marea roja y empezamos otra vez. Y eso es justamente lo que vamos a ver de ahora en adelante. El ciclo reproductor femenino. Nosotros, como les mencionaba, al menos las mujeres, el ciclo
alrededor tiene una duración de un mes. En realidad, de forma exacta, son 28 días. Obviamente es variable e implica la ovogénesis y la preparación del útero. Por tanto, si no hay fecundación, se produce un desprendimiento de la capa funcional del útero, lo que les mencionaba, ¿no es cierto? Si hay fecundación, pues se lleva a cabo el embarazo. Si no hay fecundación, pues se produce la menstruación. Cabe mencionar que el ciclo reproductor a su vez consta de dos ciclos, un ciclo ovárico y un ciclo uterino. Muy bien, pero antes que nada vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya hemos visto, el eje hipotálamo hipoficiario glándula, de la regulación hormonal en el ciclo femenino. Tenemos que saber que el hipotálamo produce la hormona liberadora de gonadotrofinas, como ya lo hemos visto en endocrino, que se dirige a la adenohipófisis y esta produce las gonadotrofinas, y son dos gonadotrofinas, la folículo estimulante y la luteinizante. La folículo estimulante, como su mismo nombre lo dice, permite el crecimiento y maduración folicular, específicamente de folículo primario a secundario, ¿no es cierto?, de las células de la granulosa. Además que estas células granulosas de la granulosa captan los andrógenos y lo convierten en estrógenos, una de las principales hormonas femeninas. También encontramos otro ejemplo de las gonadotrofinas, que es la luteinizante. Esta promueve la formación de andrógenos por las células fecales, además que favorece y produce la ovulación, por tanto la formación del cuerpo lúteo. Como hemos visto, ¿no es cierto? Tenemos la maduración del folículo secundario en el folículo maduro o de Graf. Gracias a la luteinizante se produce esta ruptura de ovulación. Ahora se libera el ovocito secundario. ¿Y qué es lo que queda? El cuerpo lúteo. Y vamos a ver más adelante que el cuerpo lúteo produce estrógenos, progesterona, para ayudar a mantener este óvulo y por tanto, si es que hubo fecundación, el cigoto. ¿Qué sucede en una embarazada? Tenemos que saber que en una mujer no embarazada, el estrógeno más abundante es el beta-estradiol y que este se sintetiza a partir del colesterol y por tanto es una hormona liposoluble. Ahora sí, estas son las hormonas que nosotros tenemos que saber dónde se producen y cada una de sus funciones. Primero hablamos de los estrógenos. Podemos ver cómo el estrógeno en realidad promueve el desarrollo y mantenimiento de las estructuras femeninas, es decir, es lo que hace diferente un hombre de una mujer, gracias a los estrógenos. Además, permite el anabolismo proteico, permite que los huesos sean fuertes. Y esto nos da a entender, por ejemplo, en la menopausia, que disminuyen los estrógenos, porque ya hemos agotado todos nuestros folículos primarios. Podemos ver cómo en la menopausia ya no vamos a producir los estrógenos como antes, ¿no es cierto? Al menos en nuestra edad fértil o reproductiva. Y por tanto, como ya no hay estrógenos, no hay quien proteja nuestros huesitos y los haga fuertes. Por tanto, estamos propensas a tener fracturas por osteoporosis. Los estrógenos también disminuyen los niveles patológicos de colesterol. Entonces, si no hay estrógeno, ¿qué aumenta? El colesterol y por tanto hay un riesgo cardiovascular en la menopausia, por ejemplo, para sufrir infartos. Cabe mencionar que los estrógenos son secretados por los folículos ováricos. Ahora hablamos de la progesterona. La progesterona, si analizamos su nombre, pro significa ayudar, favorecer y gestación de embarazo. Por tanto, la progesterona nos está ayudando a mantener el embarazo, pero no lo hace sola, lo hace junto con los estrógenos. Ayuda en la preparación y el mantenimiento del endometrio y las glándulas mamarias para, nuevamente, el embarazo. Además que la progesterona inhibe a la hormona liberadora de gonadotrofinas, así como también a la luteinizante, para, si es que en caso que haya embarazo, no haya ovulación. También tenemos otras hormonas como son la relaxina y la inhibina. La relaxina, que es producida por el cuerpo lúteo después de la ovulación, podemos ver cómo relaja el útero e inhibe la contracción uterina en el momento del embarazo. Y respecto a la inhibina, podemos ver cómo esta, que proviene de las células de la granulosa, inhibe la secreción de la folículo estimulante y en menor medida a la luteinizante. De igual forma, después de la ovulación.
Ahora sí, lo que suele ser un poco moroso de leer y de explicar, pero en realidad es sencillo y es de lo más interesante respecto a las fases del ciclo reproductor. En primer lugar, tenemos que saber que el ciclo reproductor tiene una duración de 28 días, como decía su libro, ¿no es cierto?, de un mes, pero aquí ya lo menciona 28 días, pero en realidad puede variar de 24 a 35 días. Respecto a las fases del ciclo reproductor, nosotros tenemos 4 fases. Una fase menstrual, una fase preovulatoria, una fase de ovulación y una fase posovulatoria. A su vez, gracias a al ciclo reproductor, nosotros encontramos también un ciclo ovárico y un ciclo uterino, es decir, cambios que van a haber a nivel de estos órganos. Primero, describiremos cada una de estas fases. Respecto a la fase menstrual, habla de la menstruación, es decir, a la eliminación del endometrio funcional. Podemos ver que la menstruación o la fase menstrual son los primeros 5 días del ciclo. Es decir, que si a una mujer hoy ha menstruado y es su primer día, ese es el primer día del ciclo menstrual. Y hasta el 5.º día es la fase menstrual. También tenemos la fase preovulatoria. La fase preovulatoria empieza en el final de la menstruación, es decir, el día 6 hasta el día 13. Y por último, tenemos la ovulación, ¿no es cierto? Respecto a la ovulación, se produce en la mitad del ciclo, la mitad de 28-14. Ese día se produce la ovulación, donde se libera el ovocito secundario, junto con la zona pelúcida y su corona radiada. Además, se caracteriza por tener estrógeno elevado, que me va a inhibir la formación de gonadotrofinas, por tanto la folícula estimulante y la luteinizante. Además, que estamos hablando de la ovulación. Cuando se produce esta ruptura, como hemos descrito, ¿no es cierto? El folículo secundario me libera al ovocito secundario, se rompe. Por tanto, esta ruptura me produce ligero dolor y un pequeño sangrado a nivel de los ovarios. Dolor que se denomina de Mittler-Mers. Entonces, eso sucede en la ovulación. ¿Qué sucede en la última fase? Posovulatoria. En realidad no hay tantos cambios, pero podemos ver que es cuando se produce la ovulación, que es el día 14, por tanto, desde el día 15 hasta el resto de los días y terminar en el día número 28. Entonces, esa es una pequeña descripción de lo que encontramos en cada una de las fases. En la fase menstrual, en la fase preovulatoria, de ovulación y posovulatoria. Ahora vamos a ver cada uno de los cambios que se van a producir a nivel del ovario, así como también a nivel del útero. Entonces, empezamos con la fase menstrual, el primer día de nuestro ciclo, ¿no es cierto? Entonces, cuando empezamos a menstruar, podemos ver que inmediatamente ya está empezando otro ciclo. Por tanto, podemos ver cómo se produce la hormona folículo estimulante. Ya empieza a preparar a otros folículos. Permite la maduración del folículo primario al secundario. Y estamos hablando de la fase menstrual. Por tanto, hay menstruación que suele ser de 50 a 150 ml. ¿Qué sucede en el útero en la fase menstrual? Pues evidentemente se ha desprendido toda la capa del endometrio funcional. Por tanto, el endometrio mide tan solo de 2 a 5 milímetros, lo que estaría siendo representado por el endometrio basal. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se produce la menstruación? Porque hay una caída de progesterona y estrógenos. Además, aumenta la producción de prostaglandinas. Nuevamente, hemos quedado que nuestro cuerpo lúteo, una vez que se ha producido la ovulación, espera 2 semanas, ¿no es cierto? 14 días. Es decir, está esperando toda la fase posovulatoria para que haya o no fecundación. No hay fecundación, volvemos a iniciar el ciclo apenas haya menstruación. Por tanto, ¿quién deja de producir estrógenos y progesterona? El cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo, una vez que se produce la ovulación, espera estos 14 días para que venga la placenta y lo reemplace con la beta-HCG, la hormona coriónica humana. Entonces, como no hay quien los reemplace, caen los estrógenos y progesterona porque el cuerpo lúteo se va a transformar en un cuerpo blanco o de albicans. Entonces, por eso se produce la menstruación y la pérdida del endometrio funcional, así como también aumentan las prostaglandinas. Muy bien, segunda fase, la fase preovulatoria. Seguimos,
permitiendo el desarrollo y la estimulación de los folículos primarios a secundarios. Y los folículos nuevamente empiezan a secretar estrógenos e inhibina hasta que maduran y me forman un folículo maduro o un folículo de Graf, que incluso puede llegar a medir 20 milímetros. Como solo estamos hablando de que en el ovario, tanto en la fase menstrual y en la fase preovulatoria, estamos hablando de crecimiento folicular, se unen estas dos fases, la fase menstrual y preovulatoria, y se denomina fase folicular, porque lo único que está pasando es que están creciendo nuevos folículos o están madurando nuevos folículos. ¿Qué sucede a nivel del útero? Podemos ver que en el útero, gracias a los estrógenos que nuevamente son producidos por los folículos, nuevamente se repara el estrato funcional. El estrato basal empieza a multiplicarse, a proliferar, me forma un estrato funcional y ahora el grosor es de 4 a 10 milímetros. Es decir, que aquí empieza a crecer, aumenta el grosor del endometrio, porque ahora no solo es el basal, sino también el funcional. Nuevamente llegamos al día 14 y se produce la ovulación. No hay ningún cambio, ¿no es cierto? Podemos ver cómo este folículo maduro de Graf se ha roto, me ha producido la ovulación y me ha liberado a un óvulo. Este óvulo listo para ser fecundado a nivel de la ampolla, uniéndose con un espermatozoide. Y lo que queda, como hemos dicho que se llama, el cuerpo lúteo. Ahora describimos la fase posovulatoria, es decir, vamos a ver qué es lo que sucede después de la ovulación. Los cambios en el ovario. Podemos ver cómo queda un cuerpo hemorrágico. Este cuerpo hemorrágico es justamente por la ruptura del folículo. Entonces, lo que queda es el cuerpo hemorrágico que me va a formar un cuerpo lúteo. Si es que no hay fecundación por 2 semanas, el cuerpo lúteo me forma el cuerpo de albicans, que es un cuerpo blanco y me deja de producir estrógenos y progesterona. Pero hubo fecundación, aumenta la gonadotrofina coriónica humana, es decir, la beta-HCG, que en realidad esta empieza a aparecer al 8º día, pero todavía no es suficiente la cantidad de estrógenos y progesterona que produce y puede ser cuantificada en 2 semanas después de la ovulación, incluso de la fecundación. Entonces, estos son los cambios que hay en el ovario en la fase posovulatoria. ¿Qué sucede en el útero? Podemos ver cómo el cuerpo lúteo que me estaba produciendo estrógenos y progesterona ayuda al desarrollo de las glándulas endometriales, aumenta la vascularización y el endometrio cada vez es más ancho, llegando a medir de 12 a 18 milímetros. No hay estrógenos y progesterona pasando los 14 días o las 2 semanas del periodo posovulatorio y se produce la menstruación. ¿Y qué vuelve a iniciar? El ciclo menstrual, desde la fase menstrual. Ese es todo el ciclo tanto ovárico y uterino. Y no se olviden que es importante saber la duración, 28 días. La ovulación es el día 14. Necesitamos estrógenos y progesterona y puede ir de 24 a 35 días. Muy bien, un ejemplo de todo lo que les acabo de mencionar. Entonces, se produce la hormona liberadora de gonadotrofinas a nivel del hipotálamo. Esta hormona liberadora de gonadotrofinas se dirige a la adenohipófisis y me produce las gonadotrofinas. Primero, la folículo estimulante. La folículo estimulante se va a dirigir al ovario y como dice estimulante, permite el crecimiento de los folículos de un folículo primario a su maduración en un folículo secundario o de grado. Listo. Aparte, la folícula estimulante también se dirige al útero y como están creciendo los folículos, estos aumentan la producción de estrógenos y progesterona y por tanto el endometrio funcional empieza a crecer y a aumentar el ancho. Incluso puede llegar a medir hasta 18 milímetros en una fase posovulatoria y cuando hablamos en una fase preovulatoria hasta 10 milímetros. Ahora bien, justo el día 14, ¿quién se produce? La luteinizante que permite la ovulación. Es decir, este ovocito secundario sale del folículo secundario. Esa es la ovulación, gracias a la luteinizante. Posteriormente, este óvulo secundario se dirige por el oviducto para ver si va a ser o no fecundado y lo que
queda del folículo de Graf se va a formar el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo que produce estrógenos y progesterona. ¿Para qué? Para ayudar todavía más aún al crecimiento del endometrio funcional, así como también preparar a las glándulas mamarias. Pero este cuerpo lúteo solo va a durar 2 semanas, lo que resta de la fase posovulatoria. No hay fecundación y este va a formar el cuerpo blanco o el cuerpo de albicans. Y por tanto, los niveles de estrógenos y progesterona caen. ¿Y quién se vuelve a producir? La hormona liberadora de gonadotrofinas. Y eso es todo el ciclo. Esta es de forma esquemática, es decir, mucho más resumida del resumen que hemos visto en la diapositiva anterior. Y listo, con eso hemos terminado el tema. Ahora vamos a ver un poquito de correlación clínica y algunos otros detalles que también encontramos en este tema del libro, específicamente de métodos anticonceptivos. A los métodos anticonceptivos podemos clasificarlos en altamente eficaces, eficaces e ineficaces o menos eficaces. Por ejemplo, los altamente eficaces son el dispositivo intrauterino y el chip o el implante, donde el dispositivo intrauterino puede depender o no de hormonas. Por ejemplo, hay la T de cobre, que también es su mismo nombre, la T, pero en este caso no me produce hormonas, tiene un mecanismo más mecánico, es decir, que va a aumentar el espesor del moco y por tanto no va a ayudar en la capacitación de los espermatozoides y va a evitar el paso, ¿no es cierto?, hacia las trompas de falopio. Estos serían los altamente eficaces. También encontramos los eficaces. Por ejemplo, nosotros encontramos al condón, que en realidad es uno de los más accesibles, además que proviene de enfermedades de transmisión sexual. Encontramos hormonas como píldoras anticonceptivas, el anillo hormonal, parche anticonceptivo, inyección anticonceptiva, que todas dependen de hormonas. Claro que como son hormonas, pueden tener sus ventajas y sus desventajas. Pero hablando un poquito de las píldoras anticonceptivas y en realidad casi de todas las hormonas, estos estarían alterando nuestro ciclo menstrual, evitando por ejemplo, la ovulación o evitando la preparación del útero para que la fecundación no esté en condiciones óptimas. Cabe mencionar que las píldoras anticonceptivas, por ejemplo, se toman en un rango de 21 días para que luego los últimos 7 días del periodo menstrual, porque sabemos que son 28 días, son simplemente placebos y se pueda producir la menstruación. También encontramos, por ejemplo, los métodos anticonceptivos definitivos. A lo que me refiero es la cirugía esterilizadora. Por ejemplo, la vasectomía o también ocluir a las trompas uterinas para evitar el paso de los espermatozoides y así producir la fecundación. También encontramos métodos naturales, como por ejemplo el método calendario, donde en realidad se basa en no tener relaciones de riesgo justo cuando se produce la ovulación. Incluso son 5 a 7 días antes y 5 a 7 días después. También encontramos el método de la lactancia materna, que es bastante interesante y también se los he mencionado, ¿no es cierto?, en endocrino, donde la hormona liberadora de prolactina inhibe a la hormona liberadora de gonadotrofinas y por tanto no hay gonadotrofinas, no hay folículo estimulante, no hay luteinizante y por tanto las mujeres que están en puerperio, es decir, que están en posparto después de haber tenido un parto, la lactancia materna les protege de no embarazarse o por lo menos en unos 6 meses. También encontramos un método de Billings, que es el de moco cervical, donde vemos las características de este moco. Existe otro, por ejemplo, el de la temperatura e incluso el coitus interruptus. Describiendo un poquito del aborto, el aborto se define como la interrupción de la gestación de menos de 22 semanas, así como también de un peso menos de 500 miligramos. Cabe mencionar que el aborto puede ser provocado o no provocado, sin embargo, cuando no es provocado y es precoz antes de las 12 semanas de gestación, se caracteriza por tener alteraciones cromosómicas que no son compatibles con la vida. Ahora sí. Por fin hemos terminado el tema de aparato reproductor femenino y espero que haya quedado todo claro.